Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ciudad de Filadelfia. Esta iglesia comienza su periodo desde el año de 1798 hasta el año de 1844. Es una iglesia reavivada, suceden muchos acontecimientos aquí. Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Átalo II de Pérgamo y fue construida para su hermano Eumenes II. Resulta que le tenía tanto cariño que le fundó una ciudad para él. Su hermano se llamaba Filadelfo. De ahí viene el nombre de Filadelfia. Se construyó en la ruta que unía Sardis con Colosas y era conocida como la Puerta del Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma hasta el este. Filadelfia significa amor fraternal. Es la más joven de las 7 ciudades. Ahí está construida sobre una meseta y era considerada una ciudad fuerte. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que lo llevó a sufrir continuos terremotos. Por ejemplo, en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida después por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros inmigraron por otros lugares. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a Eumenes II, que de ese modo quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla, y por eso recibió el nombre de Neocesarea en su honor. ¿Saben lo que significa realmente Filadelfia? Significa reavivamiento, amor fraternal, filos. Es decir, es una iglesia que se reaviva. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos aquí. Por ejemplo, aquí en 1798 es prisionero el Papa Pío VI por Napoleón Bonaparte y se quiebra la supremacía papal. En el año de 1833 las estrellas caen del cielo. En mayo de 1780 el sol se oscurece y en 1855 el gran terremoto de Lisboa. Hay eventos para que la gente diga, algo está sucediendo, estamos en el tiempo del fin. Por eso es la iglesia del reavivamiento. ¿Por qué? Porque hay un despertar en el mundo por conocer qué cosa está ocurriendo. ¿Y saben? Ahí aparecen muchos hombres investigando las profecías, porque dicen, esto no puede ser de casualidad, algo debe estar pasando. También hay varios hombres investigando las profecías de las 2300 tardes y mañanas, y hay un despertar. Y aquí se presenta Jesús, y se presenta con 3 títulos, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Santo, santidad de la esencia de Dios. Verdadero, es fiel a sus promesas. El que tiene la llave, o sea, el que tiene autoridad.
Aunque en todas las otras cartas del Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estos proceden de la visión que tuvo Juan de él. Por ejemplo, en el capítulo 1, en esta carta usa otros títulos diferentes que no encontramos aquí. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el Santo, título que vuelve a emplearse en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, pero en ese caso aplicado a Dios. En realidad, esta era una de las formas en la que Dios era conocido en el Antiguo Testamento, según Habacuc capítulo 3, versículo 3. Por ejemplo, también el profeta Isaías se refiere a el Santo de Israel, no menos de 25 veces, ahí en Isaías 54, 5. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el Santo es una clara confirmación de su deidad. El segundo título, el verdadero, sirve para identificar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera la verdad. Él es fiel a su promesa. Ahora dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como en ocasiones anteriores, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a una iglesia. En esta ocasión, la cita proviene del profeta Isaías. Isaías capítulo 22, versículo 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Debemos comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía para luego pensar en cómo se aplica al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Sebna, que actuaba como mayordomo, Isaías 22:15. Una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real, una posición que comportaba la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado de forma impropia de su cargo, buscando su propio beneficio personal. Como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio, Isaías 22:17, y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliaquín, Isaías 22:20-21. Es acerca de él que Dios dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su nombre, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie la abrirá. Cuando leemos el pasaje de Isaías, nos damos cuenta de que el pecado de Sebna había sido su autosuficiencia y la pomposa importancia que se daba a sí mismo. Por ejemplo, había esculpido una tumba para él en el lugar alto con la intención de perpetuar su nombre. También se había hecho carros para su gloria, pero ninguna de esas cosas le iba a aportar seguridad, ni impedirían que fuera llevado en cautiverio. Este juicio de Dios vino sobre él porque su comportamiento era inapropiado en un miembro tan importante de la casa real de David. Por eso es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios que su cargo le otorgaban para promover su propia persona, intentando dejar una huella perdurable de sí mismo en la historia. Por lo tanto, era un hombre al que gustaba hacer ostentación de sí mismo y que sentía confiado frente al futuro. Pero Dios cambió todos sus planes y le destruyó de su puesto colocándolo en su lugar a Eliaquín. A diferencia de Sebna, Eliaquín era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento de honra en la casa de su padre. Es decir, no sería un hombre como Sebna, que buscaba su propia honra, sino que servía con fidelidad a la casa de David. Sin duda fue un honor muy grande para él que fuera ascendido de ese modo, pero ahora vemos que aún recibió un honor más grande, porque en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo usó palabras de Isaías que dijo acerca de Eliaquín para aplicárselas a sí mismo. Esto es lógico porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Por eso Cristo es digno de toda autoridad y confianza. Por lo tanto, ahora el Señor Jesucristo, quien tiene la llave de David, y Él mismo es el que abre, y ninguno cierra y ninguno abre. Esta es la llave, sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa.
Ahora Jesús dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta se refiere? Otros interpretan esta puerta abierta como una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación. Y esto no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa de una forma en otros lugares, como por ejemplo en el libro de Hechos capítulo 14, 27, o en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 3. Según esta última interpretación, tendríamos que como recompensa por fiel al servicio que la iglesia había llevado a cabo a pesar de sus pocas fuerzas y recursos, sería bendecida con una posibilidad de un servicio mayor. Por supuesto, el diablo intentará cerrar esa puerta, pero como ya hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor Jesucristo, y nada ni nadie podría oponerse a lo que Él hace. También dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de eso sería extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades. Que los cristianos tengan poco poder es algo positivo ante Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso. Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. El Señor Jesucristo dice que habían guardado su palabra. Al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios es su obediencia a la palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas. Por supuesto, este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar a la iglesia, quitar de ella la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en este sentido. Parece que en algún momento los creyentes habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en ella. Una ilustración del Antiguo Testamento lo vemos en los tiempos del rey Ezequías, cuando vino Senecarib, el rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó, según Isaías 36, versículo 1. Después de esto envió, dice, a Jerusalén a Rabsacés, el principal general asirio, para decirle a Ezequías y a su pueblo que se rindieran. La situación era dramática. Jerusalén era una ciudad muy pequeña en comparación con las fuerzas asirias y rápidamente fue completamente rodeada. El Rabsacés se acercó a la muralla para decir a los hombres de Ezequías que no valía la pena rendirse y que no pusieran su confianza en Jehová porque no eran mayor que los otros dioses de las naciones que ellos ya habían conquistado. ¿Qué hacer? Si se rendían, serían como decir que Jehová era igual que los dioses de otras naciones. Pero Ezequías tenía pocas fuerzas en comparación con el poderío de los asirios. No sabía qué hacer. En aquellos momentos, Dios ya había quitado a Sebna como mayordomo de la casa de David y había puesto en su lugar a Eliaquín, tal como le había profetizado Esías. Este Eliaquín, personaje principal en la corte de Ezequías y responsable de la mayoría de las decisiones que en ella se tomaban, era aquel quien Dios había dicho que le daría la llave de la casa de David, y que él podía abrirla y que nadie podría cerrarla, y que él cerraría y nadie podría abrirla. Era el momento de comprobar hasta dónde llegaba esa promesa. Ellos tuvieron fe en Dios y decidieron quedar firmes en el nombre de Dios. Lo cierto es que, humanamente hablando, era una situación imposible, pero en esa misma noche el ángel de Jehová visitó el ejército de los asirios y mató a 185,000 de ellos. Sennacherib tuvo entonces que regresar a Nínive y ahí lo mataron sus 2 hijos. Los asirios nunca volvieron porque el pueblo de Dios, aunque era débil, mantuvo su fe en el Señor y no negó su nombre, y por eso les concedió la victoria. Y como consecuencia de todas estas cosas, las naciones tuvieron que admitir que realmente eran el pueblo de Dios y que Él los amaba. Y es por eso que el Señor alude aquí al Antiguo Testamento.
Es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y carecía de grandes dones. No tenían evangelistas de estatus mundial ni grandes recursos económicos. Eran gente sencilla, pero que osaron permanecer firmes en el nombre del Señor, y Él los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Y aquí otra promesa más de Jesús. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica que eran judíos solo de nombre, quizás racial, cultural y ceremonialmente, pero no espiritualmente. Ahora, este versículo parece indicar que algunos de estos judíos se convertirían al cristianismo y la iglesia crecería con algunos de sus más declarados y encarnizados adversarios. He aquí yo haré que vengan, dice, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es realmente muy curioso porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos, pero aquí la palabra promete todo lo contrario, que serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Esto sería así porque después de haber rechazado al Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios, y además tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella y los ama. Sin duda, estos judíos tampoco mostrarían ninguna predisposición para aceptar a Cristo y amar a los gentiles, a los cristianos de Filadelfia. Los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto los únicos a quien Dios amaba era a ellos. Esto les había llevado a despreciar a los gentiles como personas ajenas a los pactos de Dios. Pero ahora Cristo reivindica a los creyentes como pueblo suyo amado. Por eso dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido como que habían obedecido el mandato del Señor a ser pacientes, o también como que habían seguido el ejemplo de Cristo, quien fue paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal. En cualquier caso, de una u otra manera, los cristianos de Filadelfia habían perseverado fielmente a través de las pruebas y dificultades. Como consecuencia de esto, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto puede significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba, o que serían guardados por Él en medio de la prueba o gran tribulación y que había de venir sobre este mundo entero. No sabemos realmente si a esto se refiere. Más probablemente tenga que ver con la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, que en poco tiempo sí iba a extenderse sobre todo el imperio. En cuanto al propósito de esta prueba, era para probar a los que moran sobre la tierra. Los habitantes de este mundo tendrían una oportunidad para demostrar cuál era su posición frente al Cristo de Dios. Ahora aquí Jesús da una exhortación. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora el Señor resucitado habla de su regreso. He aquí yo vengo pronto. Su propósito es animar a su pueblo para que estén preparados para el encuentro con Él y de ese modo ninguno tome su corona. Pero puede ser que el Señor no se refiera aquí a su segunda venida, sino a una intervención personal anticipada sobre su iglesia. Así ha sido en las ocasiones anteriores, cuando en estas cartas el Señor ha dicho a algunas iglesias que vendría. En cada caso, la iglesia sufriría distintas consecuencias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso les dijo que vendría y les quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo les dijo que vendría y pelearía con ellos. Y a la iglesia de Sardis le dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. En estos tres casos, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de que la iglesia en Filadelfia ocurre lo contrario, su venida sería para protegerles en la hora de la prueba. Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme en lo que tiene frente a las tentaciones y a las atracciones de este mundo. En realidad, lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que construye nuestra corona en el futuro. Esto no quiere decir que el cristiano pueda perder su salvación, pero sí que puede dejar de recibir su galardón.
Es interesante esta expresión. ¿Por qué? Porque Esaú no retuvo lo que tuvo y su bendición fue pasado para Jacob. Saúl no retuvo su bendición que tuvo y fue pasado para David. Es decir, nunca renuncies a la oportunidad del llamado y retén lo que tienes. Además de eso, lo hace una promesa y le dice, tú serás un pilar en el templo de Dios. ¿Qué significa? Significa estabilidad, permanencia. Lo que Dios está prometiendo es la seguridad que nunca saldrá del paraíso de Dios. En este periodo es donde Dios abre una puerta. Es la puerta del Evangelio. ¿Qué cosa sucede? Resulta que hay un despertar religioso en este periodo. ¿Y por qué un despertar? En los Estados Unidos y en otros lugares del mundo se levanta un movimiento interesado en conocer la Biblia, porque los reformadores ya están trayendo la verdad, porque ahí se dan cuenta de varias cosas que están cumpliendo sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo describe Mateo 24. Y todas estas cosas llevaron a unirse a todos. ¿Para qué? Para estudiar más acerca las profecías. Y es por eso que dice que tiene la puerta abierta, porque se interesa finalmente y lleva a levantar un movimiento para el tiempo del fin. Ese movimiento es el movimiento que se espera o que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la aplicación histórica, hubo un momento en la historia que hubo un reavivamiento y comienzan las grandes misiones mundiales. ¿Y por qué existió un reavivamiento? Porque hubo un despertar después de analizar el libro de Daniel, porque como dije al comienzo, hubo grandes eventos como el terremoto de 1755, el día oscuro de 1780 y el de 1833 cuando cayeron las estrellas. Ahora vamos a ver después a esta iglesia entrar en la aplicación histórica.